Mi nombre es Belén Josefina Poaca Gastelum, soy alumna de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Enfermería a Los Mochis, y en este video les hablaré sobre la materia de práctica clínica, enfermería familiar y comunidad, con el tema de la descripción de las fases y elementos de la valoración. La valoración es de enfermería, es una recolección de información acerca del estado fisiológico, psicológico, sociológico y espiritual del paciente, llevada a cabo por el enfermero. Es la primera fase del proceso de atención a enfermería, que puede describir que es subjetivo el proceso organizado, el sistemático, y recolecta los datos de diversos tipos de fuentes con bastante relevancia para analizar el estado de una persona en su salud. Ayuda y proporciona una buena, sólida información para fomentar la administración de una atención individualizada de calidad. Se necesita una valoración exacta y completa para facilitar, así como el tratamiento, el diagnóstico, las respuestas humanas en el ámbito de la práctica de enfermería. Las fases de la valoración son la recolección de datos, la recogida de datos, la validación, verificación de los datos, la organización de datos, el informe y la anotación de los datos. La recolección de datos en la enfermería recoge de forma sistemática la información necesaria para diagnosticar las respuestas de la salud en el paciente e identificar los factores contribuyentes. Esta base de datos constituye en el fundamento de las fases restantes del proceso de atención en enfermería. Los tipos de datos pueden ser subjetivos, objetivos. Los subjetivos, como la visión en el que el individuo tiene una situación o serie de acontecimientos en su percepción. Los objetivos son observables, como la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, el edema y el peso. Los antecedentes consisten en situaciones o acontecimientos que han tenido lugar en el pasado, así como los antecedentes de enfermedades o condiciones que la persona tuvo en las etapas de su vida. Y las actuales se refieren a los acontecimientos que están sucediendo en este momento. Por ejemplo, la temperatura, el balance de los líquidos administrativos y la glicemia en eliminados. Para la recolección de datos tenemos los métodos y técnicas para llevarlo a cabo, que son la anamnesis, que es el proceso de una exploración clínica que ejecuta mediante un interrogatorio para identificar personalmente al individuo, a la persona. Conocer, por ejemplo, las dolencias actuales, obtener una retrospectiva de él y determinar elementos como sus familiares, ambientales y personas relevantes. Y la entrevista, pues, a llevar a cabo preguntas para valorar a la persona en su estado de salud. La exploración física, que ya viene más a la persona. Por ejemplo, en las mediciones antropométricas, la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. La inspección es, por ejemplo, ayuda en el examen visual, en la que incluye la observación, poder observar a partir de la observación y detectar características normales, los signos físicos significativos y hallazgos anómalos en relación a factores propios de la persona, como la edad y el sexo. Y puede ser inspección simple o directa, o inspección instrumental o indirecta. La palpación
La palpación permite corroborar los datos obtenidos en la inspección. Esta técnica se realiza mediante el empleo de las manos o los dedos, sea en el sentido del tacto. La palpación se clasifica o divide en dos tipos, la superficial y la profunda. La percusión. La percusión es el método que consiste en golpear suavemente con la mano o instrumentos cualquier segmento del cuerpo, por ejemplo en la espalda un poquito más arriba, y para producir movimientos, dolor y obtener sonidos para determinar la posición, el tamaño, la densidad y la cantidad de aire o material sólido de un órgano. La percusión puede ser directa o indirecta. La auscultación. La técnica de la auscultación es un método de exploración que proporciona datos mediante el sentido auditivo y permite escuchar sonidos que son producidos por los órganos en el interior del cuerpo. La auscultación se clasifica o divide en directa, consiste en colocar el oído directamente sobre la región o la zona, o la indirecta, que consiste en escuchar los ruidos a través de un instrumento como el estetoscopio. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen. Y estos son los métodos de la exploración física, que es el examen sistemático de un paciente para encontrar evidencias físicas de la capacidad o incapacidad funcional. La validación de datos. La validación o verificación es la información que dispone, es decir, real y completa. Es un paso esencial en el pensamiento crítico, ya que esto evita omitir información pertinente, malinterpretar las situaciones, extraer conclusiones precipitadas o centrarse en una dirección equivocada o cometer errores en la identificación de los problemas. La validación se apoya en los siguientes pasos, como compruebe de nuevo sus propios datos, vuelva a tomar la presión arterial del paciente del otro brazo o a cabo de 10 minutos. Vuelva a comprobar la información que es extremadamente anormal o incongruente en el estado de la persona. Esto nos dice en volver a validar a la persona si nosotros nos llegamos a equivocar y verificar si estamos bien o mal en lo que tomamos. Vamos a comparar los datos objetivos y subjetivos para ver si lo que dice la persona es congruente con lo que usted observa. Por ejemplo, si la persona dice que le duele cierta parte de su cuerpo y tú se la revisas y tú notas, observas que está bien, entonces es cuando vamos a comprobar esos datos. Compare sus impresiones con los de otros miembros claves del equipo del cuidado. Se validan los datos para asegurarse de que son reales. Se realiza solo cuando no existe seguridad sobre la información reunida y se considera tanto datos objetivos como subjetivos. Si no está seguro de la validez de la información, obtenga más datos en lugar de seguir, ya que se pueda basar en datos incorrectos y cometer errores. La validación ayuda a evitar la omisión de información importante. ¿Qué quiere decir? Que todo lo relevante, todo aquello que se debe ver a cabo, sea lo correcto. Y errores en la interpretación de situaciones y conclusiones precipitadas. También se debe considerar que los datos que se miden en una escala exacta se aceptan como verdaderos, como por ejemplo el peso, la talla, los exámenes de laboratorio. Los datos observados por otra persona pueden resultar erróneos y que se debe adquirir el hábito de validar de datos cuestionables. Y tenemos la organización de datos. ¿Qué es la organización de datos? Okay. Organizar los datos relacionados es un principio del pensamiento que refuerza la capacidad más clara del estado de salud, que ayuda a empezar a tener una imagen de diversos aspectos del estado de salud, por ejemplo, la persona. Los datos se pueden agrupar de diversas maneras. Agrupar los datos según una perspectiva enfermera cuando se identifican diagnósticos. Enfermero, es útil agrupar los datos según un modelo histórico, holístico, en vez de seguir un modelo médico.
Agrupar los datos según los sistemas corporales. Cuando se desea identificar datos que puedan indicar posibles problemas médicos, resulta útil el enfoque por sistemas corporales porque los problemas médicos con frecuencia están causados por anomalías en el funcionamiento de los órganos o sistemas. Y la documentación de datos, que es la documentación. Esta ayuda a que el cuidado enfermero y la favorece en su comunicación, así como facilita la prestación de una asistencia de calidad al paciente. Forma un registro legal permanente y es una fuente de datos para la investigación. La documentación de la valoración de enfermería debería identificar con claridad aquellos hallazgos que necesitan intervenciones de enfermería y para hacerlo de manera correcta, los datos deben ser exactos y actuales, o sea, correctos. Esto ayuda al cuidado que brinda la enfermería a los pacientes. Entre ellas se encuentran diversos factores que afectan al estado de salud de una persona o la capacidad en su funcionamiento, percepciones, sentimientos y mecanismos de afrontamiento del paciente que son especialmente importantes en la formulación de los diagnósticos de enfermería. Y aquí tenemos las referencias bibliográficas. Me gustaría concluir agregando que la valoración de enfermería es la más importante en la realización de los planes de cuidado hacia una persona, porque ya que en una buena valoración inicial se destacarán los problemas de salud que se traducirán posteriormente en los diagnósticos enfermeros. Es un proceso basado en un plan para recoger y organizar toda la información. Todo esto conlleva a un plan de cuidado hacia una persona. Y es planificado, sistemático y continuo. Para así proporcionar el cuidado según sea el caso de la persona.